Bueno, y estamos aquí de regreso en Lo que pasó, un programa que siempre le trae informaciones frescas de lo que está aconteciendo en el país. Y en este bloque vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es un doctor muy reconocido, muy respetado en el país, el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar, Odalis, aquí contigo y con todas las personas que nos ven en este momento y los que disfrutarán del programa a través de redes sociales. Bueno, pues agradecemos que usted esté despierto tempranito y que esté aquí para darle información a nuestra audiencia y orientar. Sobre todo, señores, con un tema que está ahora en el tapete mediático y es el antrax. Se está hablando del antrax que si está en Haití, que si puede entrar por la frontera. Vamos a conocer, a desmenuzar este tema para que usted pueda tener información y saber cómo actuar y qué realmente es lo que está ocurriendo. Comenzamos porque usted nos informe y nos diga qué es el antrax. Mira, primero que nada agradecer la invitación y eso de que estoy tan temprano aquí, tú sabes que ya cuando uno llega a cierta edad se levanta temprano como quiera. Doctor, usted está joven todavía. Por fuera, pero por dentro ya. Ok, bueno, nada, entonces jóvenes, vamos a comenzar. Lo primero que hay que decir es que quiero hacer un llamado. En el día de hoy, ahora en la mañana, en lo que esperaba para entrar al programa, leí un comentario de alguien que me decía, doctor, iba a despedir a la señora de mi casa, que es una nacional haitiana, porque leí eso del antrax en los periódicos y me sentí asustada. Vamos a iniciar por ahí con que eso no es necesario. Vamos a hablar de que esa no es el accionar correcto frente a la información que en este momento se está manejando. Vamos a iniciar diciendo que actualmente no tenemos casos confirmados de antrax en territorio haitiano. Que se tiene la sospecha clínica de un grupo de personas que consumieron carne contaminada, aparentemente, por algún microorganismo que al momento ni el Centro de Control de Enfermedades, ni la Organización Panamericana de la Salud, ni el Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana han dicho que se trate de la bacteria Bacillus anthracis, que es el agente causal de lo que conocemos como el antrax. Llamando la atención en cuanto a esto, hay que decir que al ser una infección causada por bacterias, en caso de que se aísle que realmente es antrax, eso es una buena noticia porque la misma es una enfermedad tratable. El antrax, repito, es producido por una bacteria, Bacillus anthracis, el cual se reconoce por dos características principales. La primera es que es una enfermedad zoonótica, entiéndase que la transmiten los animales al ser humano. Y número dos, que es una enfermedad que se reconoce principalmente como una enfermedad ocupacional. ¿Qué significa ocupacional? Que se presenta principalmente en personas que trabajan con animales. ¿Qué tipo de animales, Balcácer? Bueno, principalmente personas que trabajan con ganado. Y cuando hablo de ganado, todo el mundo de una vez piensa en vacas, pero no. Estamos hablando de chivos, ovejos, cerdos, caballos, asnos, lo que usted quiera. Ese tipo de animales puede tener la presencia de la bacteria en la piel y las personas se infectan al entrar en contacto con la bacteria que se encuentra generalmente en el pelaje de estos animales. Por eso el antrax, que tiene tres formas principales de presentación, la más frecuente de todas, escuchen esto, en el 95% de los casos, es un antrax que se conoce como antrax cutáneo, que no es más que la aparición de lesiones en la piel que en República Dominicana podrían llamarle nacido ciego. Pero esos nacidos ciegos de los que estamos hablando evolucionan a una lesión llena de líquido como si fuera varicela, pero claro está, estamos hablando de varicela con esteroide, una lesión un poco más grande. Se pierde esa primera capa de la piel y queda lo que llamaríamos aquí como una heridita, y esa herida posteriormente se torna negra. Y la postilla, que es lo que llamamos aquí, que es esa parte que cubre la herida, se torna de un color negruzco que parece carbón. Y el término antrax justamente lo que significa es carbón. Y esa lesión pareciera como si usted tuviera un pedazo de carbón insertado en la piel. ¿Qué ocurre? Ese tipo de proceso es tratable
y curable casi en el 100% de los casos, siempre que se identifique, se drene y se aplique antibióticos, porque ya dijimos que es causado por una bacteria, lo que nos dice que tenemos antibióticos para tratarla. La segunda forma más frecuente del anthrax es un anthrax respiratorio, el cual muchas de las personas que tienen más o menos nuestra edad, quizá un poquitito más jóvenes, recordarán que en los Estados Unidos surgió una alerta, una alarma frente a un tipo de anthrax que se conoce como anthrax respiratorio, vinculado a cartas que se enviaron a diferentes estamentos gubernamentales llenas de esporas de esta bacteria. Y las esporas no son más que una forma que tiene la bacteria para poder sobrevivir en el medio ambiente. Es como si esas bacterias se envolvieran en una capa y esa bacteria puede durar años en el medio ambiente. Sí, ese tema sonó mucho en esa época de que en Estados Unidos estaban enviando el anthrax a través del correo, recuerdo. Dos momentos. Primero fue cuando el ataque a las Torres Gemelas, y en segundo momento, que creo que es el momento que quizás las personas más recordarán, fue cuando el presidente Barack Hussein Obama, el primer presidente afroamericano en los Estados Unidos, él mismo, cuando toma posesión de la silla presidencial, como le llamamos aquí en los Estados Unidos, se enviaron correspondencias que estaban llenas de esporas del anthrax para ver si podían provocar algún tipo de daño en el entorno o en la figura presidencial. Eso es porque el anthrax se reconoce como una enfermedad que aparece en la naturaleza y en algunos casos se ha hablado de su utilidad como bioterrorismo, lo cual es algo que no aplica en este momento porque se habla de posiblemente 10 casos, repito, posiblemente, todavía no hay confirmación, inmediatamente eso ocurra, yo lo voy a subir en mis redes, lo voy a decir en todos los sitios, pero a la fecha todavía no está confirmado y se habla de 10 casos en un país donde hay más de 10 millones de personas, 10 personas tienen un proceso gastrointestinal porque aquí aparece la tercera forma del anthrax, que se reconoce como anthrax gastrointestinal, que repito, se asocia al consumo de carne y derivados de animales contaminados con la bacteria. ¿Qué se estima que pasó en Haití en caso de que sea anthrax? Que un grupo de personas consumieron carne que ya estaba en un proceso de descomposición, carne que estaba casi podrida, que estaba contaminada con la bacteria. Las personas lo comieron y unos 3 a 6 días, que es el periodo habitual, estas personas comienzan a presentar vómitos y diarrea, incluyendo vómito y diarrea con sangre. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el pasado, aparentemente han ocurrido casos de anthrax en territorio haitiano anteriormente. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, que ahora hay un brote de 10 personas que comieron esa carne. Balcácer, ¿y es frecuente el anthrax gastrointestinal? Bueno, de todos los casos de anthrax que se presentan en países donde hay, solamente el 1% corresponde a anthrax gastrointestinal. Y la otra pregunta, ¿es frecuente que venga carne de Haití a República Dominicana o de República Dominicana a Haití? Entiéndase que es muy pobre ese tipo de comercio de entrar carne de Haití para República Dominicana o leche, de que están importando leche de Haití a República Dominicana. Generalmente vemos que es al revés. Quizás en la región fronteriza pudiera ocurrir algún tipo de intercambio y por eso las Fuerzas Armadas brindaron justamente un tipo de observación para que ese tipo de productos quizá no pase. Pero repito, a la fecha todavía no se ha confirmado que sea anthrax lo que está ocurriendo en territorio haitiano. Y una pregunta, doctor, si estas personas consumieron esa carne, ¿de qué tiempo se sabe el tiempo que se puede estimar para que haya un diagnóstico, para que una persona que posiblemente se haya contaminado con anthrax pueda tener ya esa seguridad? ¿Y cómo se hace ese diagnóstico? Mira, lo primero que hay que hacer es que se deben tomar muestras de diferentes lugares. Estamos hablando de las heces, del vómito, posiblemente del alimento en caso de que pudiese estar disponible, del área, la región. ¿Me doy a entender por qué? Porque como ya dijimos, la contaminación se produce por los animales, se produce en el ambiente y hay que hacer intervenciones para que el lugar donde se encuentren esporas de anthrax, tratar justamente de regresarlo a un estado sin la presencia de la misma.
Hay que llamar la atención, señores. En el pasado se ha hablado de anthrax en Haití y no hemos tenido anthrax en República Dominicana. Siempre hago el paralelismo de que lo que ocurre en Haití, independientemente de que puede repercutir en República Dominicana, los escenarios no son los mismos. Pero una vez, doctor, desde que se hace la prueba se puede identificar, porque quizás han pasado varios días. Generalmente, claro que sí. Lo que pasa es que recuerda que se tiene que dar una información primero confiable. Es lo primero, tiene que ser confiable, y número 2, tiene que estar completamente confirmado el hecho. Pero la realidad, vuelvo y comento, es que ya en el pasado ha ocurrido anthrax en Haití. Estamos hablando de que puede durar 1, 2 o 3 días la identificación correcta del microorganismo por una razón. Recuerda que se está tomando una muestra en Haití que tiene que ir posiblemente a territorio norteamericano, aún se hagan las pruebas en República Dominicana, pues mucha gente no sabe que aquí en el país existe la capacidad diagnóstica para identificar casos de anthrax en caso de que ocurriesen. Pero vamos a hacer el paralelismo que te decía. La gente tiene una preocupación. En el día de ayer el presidente del Colegio Médico dijo, la gente que siga con su vida normal. Y ese es el mismo llamado que yo quiero hacer en este momento. Hagan su vida normal. Fíjense que pasaron 10 casos de una enfermedad que todavía, repito, está pendiente confirmación de saber si es anthrax o no. Y en caso de que sea anthrax, repito, fueron 10 personas en un momento aislado frente al consumo de carne que estaba en un proceso de descomposición en un país que tiene más de 10 millones de personas. Lo que quiere dejar dicho que es muy poco probable que eso se convierta en una enfermedad diseminada por algo que no he dicho. El anthrax es una enfermedad que no se transmite de manera correcta de persona a persona. Lo digo porque sé que muchas personas están preocupadas porque luego del coronavirus usted tiene metido en su cabeza que de que aparece una enfermedad rara, lo primero que la gente pregunta es, ¿eso va a llegar aquí? Es lo primero que la gente me dice en la calle, Balcácer, y eso va a llegar aquí. Quedamos frustrados con eso y mucha gente tiene esas dudas, ¿eh? Y número 2, la otra pregunta es, Balcácer, y eso es muy malo. El problema, repito, es que el 95% de los casos, en casos, repito, de que de manera remota llegase algún caso de anthrax, se va a ver, repito, en un nacional haitiano que haya ido para allá, tendría que ir al área donde están ocurriendo los casos, que es en un país, recuerden, no grandísimo, pero es un país, no todos los lugares se presentaron este tipo de eventos. La persona ir directamente a ese sitio, después de ahí contaminarse con una patología o con una enfermedad que no se transmite de persona a persona, después esa persona regresar a territorio dominicano y en el 95 al 96% de los casos va a presentar una lesión en la piel que es curable con antibióticos y con drenaje. O sea, estamos hablando de un proceso en el cual, independientemente de que todo el mundo piense en la forma gastrointestinal, eso es un 1%. Y en ese caso, doctor, a los que se le pudiera presentar con el problema gastrointestinal, si no se cuida es que pudiera llegar a ser grave. ¿Cómo pudiera esto pasar a grave o el porcentaje es muy mínimo que pueda pasar a grave? No. Estamos hablando de que las formas gastrointestinales y las formas respiratorias son formas severas, con una mortalidad que en ocasiones supera el 40 al 60% de la gente que le da. Estamos hablando de que son formas graves, que cuando se presentan, repito, que es extremadamente raro, pueden presentar justamente una evolución que es una evolución grave y severa. Eso es una Pero situación con una rara. atención quizás de internamiento y un seguimiento constante, ¿puede sobrepasarse? Claro que sí, por eso que te digo, la mortalidad no es 100%, pero cuando tú hablas de que una patología puede quitarle la vida a 4 de cada 10 personas o a 6 de cada 10 personas, significa que es un proceso potencialmente grave. Pero repito, gracias a Dios, no es lo habitual. Eso justamente es la excepción en la presentación de este tipo de casos, reconociendo de que existen tratamiento, y justamente era lo que tú decías ahí de la atención. Y voy a retomar algo que estaba diciendo. Señores, en Haití tuvimos cólera. En Haití se presentaron casos de cólera. ¿Cuántos casos de cólera se presentaron en Haití? Algunos autores hablan que se presentaron entre 600,000 y 800,000 casos de cólera en Haití. Y la cantidad de fallecidos, según ellos, supera alrededor de 15,000 a 20,000 personas. ¿Tuvimos esa misma cantidad de casos de cólera en República Dominicana? La respuesta es que no. ¿Tuvimos esa cantidad de fallecidos de cólera en República Dominicana cuando el cólera estaba en su buena aquí? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque son dos países con condiciones de atención, de diagnóstico, de instalaciones sanitarias. Y cuando hablo de instalaciones sanitarias, del manejo de excretas, del agua, etcétera, que difieren mucho. Así que por tal razón, repito, aquí lo más importante es mantenerse informado de fuentes oficiales. Y yo lo voy a reconocer, en este caso en particular,
Si es anthrax, amén, qué bueno. Eso es simplemente un proceso que está aislado en ese lugar y tratar justamente de identificar qué área para que quizás, si usted va a visitar Haití en algún momento, ese no sea el lugar donde usted se presente, quizás justamente. Pero repito, es una enfermedad con muy baja capacidad de producir un cuadro que sea similar al coronavirus. Repito, extremadamente baja. La transmisión de persona a persona es muy pobre. Las Fuerzas Armadas a nivel de frontera sí hicieron una observación, y esto es interesante, y es el no permitir el paso de algunos animales de territorio haitiano al dominicano. ¿Por qué? Porque sí existe justamente el peligro de que los animales se pudieran contaminar justamente en los diferentes espacios donde pudiera convivir con este microorganismo. Pero vuelvo y repito, la mayoría del tránsito de carne, de alimentos, de leche, tiende a darse desde el territorio dominicano a territorio haitiano, no al revés. Algunas personas tienen la inquietud de si existen vacunas preventivas, de que si una persona se puede vacunar para prevenir antes de que le dé el anthrax. Mira, esa es una excelente pregunta y la respuesta es que sí. Existen vacunas preventivas contra el anthrax y estas vacunas muchas veces se pueden utilizar o en veterinaria o se pueden utilizar en veterinarios. Entiéndase, en aquellas personas que tienen algún tipo de exposición frecuente. Y estamos hablando que es una vacuna que se utiliza desde hace cerca de 2 siglos atrás. O sea que estamos hablando de que no es una vacuna nueva, es una vacuna bastante efectiva. Y te repito, generalmente se utiliza en situaciones muy específicas. No es una vacuna que se utilice de manera cotidiana. Recuerden que el anthrax es una enfermedad que está rodeada justamente de una atmósfera, primero de misticismo y luego de mucho Hollywood, en el cual justamente todo el mundo piensa en un ataque terrorista, todo el mundo piensa en convertir en aerosol esas esporas para poder esparcirle en un territorio y que esas esporas entonces generen una mortandad importante. Recuerden que aún en las guerras mundiales se utilizó en una sola ocasión, según se tiene registro, durante la Primera Guerra Mundial, y aún se utilizó convirtiendo en aerosol esas esporas. La cantidad de personas que fallecieron fruto de eso fueron 70, porque es lo que le estoy diciendo, no es una enfermedad que tiende a ser un proceso tan contagioso que no pueda ser mitigado. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si en un área se esparce el anthrax, lamentablemente esas esporas que acabamos de mencionar pueden durar años, décadas en un terreno. Y hay algunas personas que hablan de que se han hecho excavaciones donde se han encontrado justamente edificaciones de la Edad Media, de los años 1400, donde todavía hay esporas de anthrax que están viables desde el 1400. O sea que estamos hablando de que ahí es donde está el gran inconveniente y que justamente las medidas para tratar de limpiar un territorio son medidas en las cuales hay que utilizar algunos químicos que hace que el ambiente, el lugar donde se descontamina, justamente produce un daño al medio ambiente de manera importante. Hay que utilizar formaldehído, hay que utilizar justamente un derivado del formol para tratar de erradicar justamente las bacterias del medio ambiente. Ustedes saben que ese tipo de producto lesiona la capa vegetal y eso puede generar cierto imbalance o desbalance justamente en el proceso de agricultura, en el proceso de crecimiento de plantas, etcétera, animales, y eso genera justamente una lesión en el medio ambiente que tiene un costo y un precio. Le voy a plantear este tema, tanto desde el punto de vista de la persona, ¿qué medidas deben tomarse ante la posible situación de que el anthrax sea realidad, de que haya una realidad con el anthrax, pero también en el manejo que han tenido las autoridades con este caso, con este tema? Mira, lo primero que hay que decir es que yo creo que el mejor consejo lo dio el presidente del Colegio Médico en el día de ayer, el doctor Waldo Ariel Suero, que dijo, siga su vida normal. Ese fue el resumen de lo que el doctor Waldo Ariel Suero dijo en el día de ayer, siga su vida normal. Les estoy especificando que en caso de que se confirme que es ébola, perdónenme, no si fuera ébola si estuviéramos todos asustados. en caso de que se confirme que sea anthrax, repito, 10 casos aislados en una parte de Haití, en un territorio, en un pequeñito espacio, justamente asociado a consumo de carne contaminada, que no es, repito, la cotidianidad en el día a día. Eso es lo primero, siga su vida normal. Y número 2, que esto sí es importante,
manténgase informado de fuentes que sean confiables y verídicas. Ya comenzaron las personas a estar enviando mensajes para tratar de asustar a la población, de alarmar a la población. Los justamente. fake news por las redes sociales. Los fake news, ya tú lo dijiste, y no sé qué ganan ese grupo de personas haciendo esto, porque repito, esto puede llevar de paso a lo que sería un poco de discriminación, y ya lo vimos justamente con el coronavirus. Comenzó en China y en los espacios, en muchos países, las personas que tenían rasgos orientales justamente fueron en algún momento echados hacia un lado, sufrieron estigma y discriminación justamente porque se hablaba que era una enfermedad que había iniciado en China, y cualquier persona, repito, que tenía rasgos orientales en algún momento sufrió al inicio de la pandemia lo que era discriminación. En cuanto a lo que es la parte gubernamental, en el día de ayer en 2 espacios me cuestionaron al respecto, y yo les decía lo siguiente: el Ministerio de Salud Pública recibe una información donde le dicen que existen casos probables de anthrax. El Ministerio de Salud Pública lo comunica al Ministerio de Defensa. ¿Qué hace el Ministerio de Defensa? Toma las medidas que considera pertinentes frente a una amenaza al territorio nacional. Porque las personas creen que las Fuerzas Armadas solamente están cuando hay una guerra. No, protegen el territorio nacional en cualquier escenario en el cual la nación pudiese verse afectada. Y por tal motivo simplemente toman las medidas de no permitir, como dijimos, la entrada de ganado a territorio dominicano desde lo que es la parte de Haití, tratar de controlar lo que es la entrada de alimentos hasta que la situación no se aclare. No sé si ustedes se fijan, hasta que la situación esté clara, porque en este momento todavía existe duda sobre si son casos reales o no de anthrax. Tenemos que tener algún cuidado con la carne que consumimos, alguna manera de poderla elegir, porque quizás, no estamos comprándole carne a Haití, pero a nivel general, que quizás la población que está viendo se hace esa pregunta, ¿qué medidas uno para elegir la carne, para cocerla, si tiene que durar un tiempo específico? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mira, la realidad es que eso no debe cambiar bajo ningún concepto el consumo del dominicano de lo que son sus actividades de la ingesta de alimentos. La República Dominicana es un país que tiene justamente medidas importantes para el control justamente de los derivados cárnicos. Y hay que reconocer que toda la leche que se consume es una leche que está procesada habitualmente por un proceso de pasteurización. Y el dominicano y la dominicana es tan cuidadoso y tan cuidadosa que justamente en los espacios, aún en los campos, fíjense que el dominicano y la dominicana hierve la leche antes de consumirla. Hierve la leche, ¿por qué? Porque sabemos justamente que una de las medidas que más ha prolongado la vida y justamente el estado de bienestar del dominicano es cocinar los alimentos. Así que por tal razón, repito, a mí no me preocupa. Si usted tiene algún tipo de duda, llévese lo que dijo el presidente del Colegio Médico, siga su vida normal, y yo agrego, mantenerse informado de las fuentes oficiales. Por ahí hay muchísimas voces, repito, que les gustaría generar algún tipo de caos. E imaginemos que se confirmen que los 10 casos que hay en Haití es anthrax. Repito, en el pasado han ocurrido casos de anthrax en Haití, aparentemente, según lo que uno puede revisar en la internet, pero el problema es, ¿ha ocurrido alguno en República Dominicana? Creo que el último caso que está documentado, y creo que todo el mundo en estos días se ha convertido en un experto en carbunco, que es uno de los nombres que recibe la enfermedad, es justamente lo que ocurrió con Rafael Leonidas Trujillo y Molina. El dictador de República Dominicana del 30 al 61 justamente tenía la presencia de una lesión en el cuello, aparentemente por anthrax, y él mismo justamente fue drenado por el doctor Darío Contreras, justamente, y de ahí es donde surge el chiste, doctor, ¿y si el jefe se muere, qué pasa? Y el doctor Darío Contreras lo que dijo, bueno, a los 3 días hiede. Me doy a entender, eso es lo que la gente sale, y ese cuento justamente está vinculado a una infección cutánea aparentemente por anthrax que presentaba el dictador Trujillo en ese momento. O sea que estamos hablando, repito, de una enfermedad que no tiene por qué despertar temor en territorio dominicano, y repito, es una enfermedad que en la mayoría de los casos, en caso de que ocurriesen casos, es tratable. Es una enfermedad curable
Y repito, los antibióticos, que fueron de las preguntas que me hicieron, voy a tratar de resumir algunas de las preguntas más frecuentes en redes sociales. El máster, si la puede colocar, por si usted está viendo el programa y quiere preguntarnos algo, le voy a plantear lo siguiente. La primera pregunta es: Balcácer, ¿dispone la República Dominicana de medidas para tratar anthrax en caso de que aparezca algún caso en nuestro territorio? La respuesta es que es una enfermedad por bacterias, como dijimos, y es tratable con antibióticos vía oral. Y esos antibióticos yo he relajado en otros espacios diciendo que hasta lo venden en lo colmado de tan común que son estos antibióticos. Estamos hablando que en todas las clínicas rurales, en todas las boticas populares, los antibióticos que se utilizan para tratar esta enfermedad están disponibles. Balcácer, ¿existe personal calificado para el tratamiento de anthrax? Recuerden que el anthrax es una enfermedad que lo único que va a necesitar es drenaje como si fuera un nacido ciego, porque en el 95 al 96% de los casos lo que van a aparecer son lesiones en la piel y, repito, administrar antibióticos. Balcácer, la otra preguntita, ¿tenemos capacidad para hacer diagnóstico? Ya lo dijimos con anterioridad. El Laboratorio Nacional Dr. de Fillo tiene la capacidad de hacer diagnóstico de anthrax, incluyendo las últimas tecnologías disponibles, que es lo que se conoce como reacción en cadena de polimerasa o PCR, la cual está disponible, repito, de manera gratuita en caso de que fuese necesario hacer el diagnóstico de alguna enfermedad sospechosa. ¿Qué sí yo entendería que es importante? Que todo el personal médico y paramédico, dado o visto que puede surgir ese proceso, identificarse en Haití, que el personal médico y paramédico, incluyendo residencias de medicina interna, de cirugía, de emergenciología, medicina familiar y el personal que ya es especialista que se encuentra en los centros, que comience a actualizarse de este tipo de situación. ¿Por qué? Porque sí sabemos que tenemos una migración importante desde territorio haitiano a territorio dominicano y por tal razón, en caso de que se confirme, saber en qué lugar específico es que se encuentra. Si alguien llega con alguna lesión en piel, preguntarle: ¿usted ha visitado tal territorio? Esa lesión inmediatamente se presente, hacer el diagnóstico diferencial de la misma. Repito, si se confirma que los casos que están en Haití son producto de esta bacteria, repito, el Bacillus anthracis, y que es un caso de anthrax. Es simplemente eso, lo digo porque hay muchas enfermedades, las cuales en este momento hay algunos médicos que no han visto nunca, y voy a mencionar algunas. En República Dominicana tenemos más de 22 años sin sarampión. Hay médicos que se han graduado de la universidad que no han visto un caso de sarampión. Y el día que se presente un caso de sarampión en República Dominicana, que posiblemente sea importado, porque aquí la cantidad de niños vacunados contra sarampión es un porcentaje importante, pero imaginemos que llega alguien de Estados Unidos, que su papá y su mamá dominicanos se metieron en la moda de los antivacunas y el niño le dé sarampión allá en territorio norteamericano y llegue al país, ahora que estamos en vacaciones. Hay algunos médicos que no van a poder identificar sarampión, es simplemente un llamado a la población médica y paramédica que se documente sobre este tipo de procesos. ¿Debe hacerse o existen algún protocolo entre países, igualmente, como está pasando en un país fronterizo con nosotros, algún protocolo con Haití para trabajar unidos en esto? Yo sé que Haití tiene una situación difícil política en este momento, pero tratándose de una situación de salud así, ¿deberían trazarse alguna ruta de trabajo conjunto para evitar que este problema pues pueda tener se amplíe? Mira, yo entiendo, y repito, voy a hablar aquí posiblemente de situaciones en el pasado. Fíjense cómo se han tratado mesas conjuntas de trabajo para dengue, para malaria, para leptospiro. O sea que estamos hablando de que sí existen justamente mesas de trabajo en salud de manera conjunta. En este sentido, recuerden cómo República Dominicana brindó también en algún momento quizás vacunas contra coronavirus en su momento. O sea que estamos hablando que, como lo hemos dicho anteriormente, el pueblo dominicano es muy solidario cuando se presentan situaciones en el hermano país, porque sabemos que cualquier cosa que ocurre allá puede tener algún tipo de repercusión en nuestro territorio. O sea que sí, yo entiendo que ese tipo de información, ese tipo de proceso se da, pero también hay que reconocer que hay organismos de salud regional trabajando en ambos países. Y cuando algo ocurre aquí en República Dominicana, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, así como la Organización Panamericana de la Salud, dan voz de alerta de este tipo de eventos. O sea que estamos hablando de que no es solamente la interacción entre los países, sino también entre las diferentes agencias regionales que se encuentran en diferentes lugares para tratar de mitigar
algún tipo de brote que pudiese existir de cualquier agente infeccioso o de cualquier patología. Bueno, pues muchas gracias, agradecer al doctor Balcácer porque ha estado con nosotros todos estos minutos dando información precisa y certera sobre el antrax, que es tan necesario conocer, y yo sé que mucha gente en su hogar pues necesitaban tener este tipo de información para llevarles tranquilidad, para llevarles conciencia de lo que deben hacer, de lo que está pasando realmente, porque hay, como dice el doctor, mucho fake news, muchas noticias falsas que se pues comparten a través de las redes sociales, y medios como nosotros comprometidos pues vamos a las fuentes directas para que usted tenga la información de primera mano de los expertos. Así que muchas gracias, doctor Balcácer, por estar con nosotros. Y señores, aquí antes de cerrar, agradecer, ustedes saben que cumplí años recientemente y me ha llegado este cariñito que quiero agradecer de verdad, hasta lo voy a abrir aquí porque es una chica emprendedora que hace unos trabajos muy bonitos, y siempre es bueno a mujeres emprendedoras, me gusta pues darle su apoyo de decirlo. Mire, es una chica que hace estas flores que se están usando mucho y que usted se la pone en la ropa, en la solapa. Se la pone aquí, de diferentes tamaños hay, y ella se llama, es Tay Couture, se escribe Taycoture, así que si lo pueden poner para que la sigan en Instagram, porque es una chica emprendedora que está haciendo este tipo de trabajo y me parece muy bonito apoyarle. Así que gracias, no sé si pueden poner sus redes para que la vean. Muchas gracias.